abrazo fraternal en el amor del Señor. No hay nada más hermoso que, como dice el Salmo 133, mirad, mirad, mirad. Y eso está con signo de exclamación, ¿verdad? Mirad. Como dice, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo. Es sumo sacerdote, ¿no? Cristo, que está en la cabeza de Aarón. Una cabeza ungida, ¿me está entendiendo? Un cuerpo ungido. La cabeza, y baja hasta el borde de la vestidura, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Felizmente hoy pues vamos a comenzar una serie nueva de enseñanzas que le había dicho. Vamos a hablar de lo que es la iglesia. Periódicamente a través de los años yo aparto un tiempo en lo que tiene que ver la administración de la palabra y tomo el tema de la iglesia. Yo quiero saber lo que es la iglesia, porque hay muchos malos entendidos con relación a lo que es la iglesia. Lo primero, necesitamos orar para que Dios nos dirija. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, en la hermosura de tu santidad, para que tú abras, Señor, nuestro corazón y también las Sagradas Escrituras, para poder, Señor amado, espigar grandes lecciones con relación a lo que es la iglesia. Padre amado, te pido en el nombre que es sobre todo nombre, que tú seas con nosotros. Padre, ayúdame, Padre, porque sin ti nada puedo hacer. Dame la habilidad, dame la sabiduría. Te pido ahora palabra de sabiduría, de entendimiento. No hay nada, Padre, que a ti más te apasiona, que es tu iglesia, la cual compraste a precio de sangre. Padre amado, Dios mío, danos la sabiduría y entendimiento para poder entender lo que llama Pablo el misterio oculto en los siglos. Dame sabiduría para expresarlo correctamente. No me permita desviarme ni a la izquierda ni a la derecha de lo que está ya escrito en tu palabra. Padre, bendice tu pueblo en esta hora y que en todas las cosas tu glorioso nombre sería glorificado. Amén. Quiero comenzar, me gustaría invitar a todos a Mateo capítulo 16 del libro de Mateo, para darle a ustedes sentido y dirección en lo que por un par de meses vamos a tratar. Vamos a hablar de la iglesia. Vamos a hablar de cómo comenzó la iglesia, el origen de la iglesia, el fundamento de la iglesia, los ministerios de la iglesia, qué es ser iglesia, qué es no ser iglesia, qué es ser miembro de una iglesia. Todo, una gama de aspectos que yo me siento, ¿verdad?, en mi escritorio y comienzo a meditar y, Señor, el pozo es hondo, diría yo, ¿verdad? Como la mujer samaritana, y no sé por dónde hay tanta agua, pero yo sé que por cuanto el Señor ama a su pueblo, Él ama a su iglesia y Él quiere que nosotros tengamos entendimiento con relación a lo que es la iglesia. Él quiere que tengamos entendimiento. Y esta escritura que vamos a leer aquí en Mateo, ubíquense en todo, por favor. Y es importante, hermano, lo que nos visita Mateo capítulo 16. Si usted no tiene Biblia, si usted nos visita, pues nos deja saber para ver cómo le conseguimos alguna o únase a alguien que tiene Biblia, porque es importante que usted vea que lo que se está hablando está en la Biblia. No vaya a ser que usted dice, yo oí algo por ahí, el pastor dijo, pero yo no sé si eso es verdad. Bueno, vamos a leer la Biblia. Ahí es que está. Yo no tengo de mi parte absolutamente nada que decirle. Tengo lo que tengo que decirle, está basado en las Escrituras. Aquí, en este pasaje de Mateo capítulo 16, el Señor Jesús, partiendo del versículo 13, Mateo 16, 13, Jesucristo se encuentra con sus discípulos en la región de Cesarea de Filipo. Y usted ha notado que en esos 3 años del ministerio del Señor Jesucristo, los discípulos le hacían preguntas a Él, muchas preguntas.
muchas preguntas. Y el Señor les respondía a sus inquietudes. Pero también el Señor hace también preguntas. Y la pregunta que Él hace a mí me maravillan porque son preguntas, ¿verdad? No son preguntas capciosas, no son preguntas para avergonzar a nadie, sino que son preguntas que tienen sustancia. Son preguntas que tienen carne, tejidos y nervios, si me permite la expresión. Son preguntas de peso. Y la pregunta es la siguiente en el versículo 13. Lean conmigo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: bienaventurados eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahí tenemos esta pregunta y ahí tenemos la respuesta. Ahora vamos nosotros por alas de la imaginación, irnos a las calles y hacer esta pregunta. Nos vamos nosotros a las calles y le preguntamos a los transeúntes, a las personas que están en los parques, que están en las playas, que están en diferentes lugares públicos. Y si le preguntamos a ellos: dígame, Señor, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Si por ejemplo hacemos la pregunta en la esquina aquí, donde están todas esas palomitas ahí comiendo alimento ahí, la persona miren alrededor y miran este edificio y dice: oh, mire ahí, esa es la iglesia. Y la respuesta mía sería: no, eso es un edificio. Y si le preguntamos a otros, dirían: bueno, la iglesia es una denominación. Hay miles y miles de denominaciones. Yo pertenecía a una por 15 años, así que yo sé lo que es eso. De manera que los seres humanos tienen ideas con relación a lo que es la iglesia. Yo tuve la mía, y yo diría que quizás el 90% de los que están aquí, ¿cuál fue su primera experiencia con la iglesia? Bueno, la primera experiencia mía como iglesia, y voy a ir cuando era pequeño, mi recuerdo como iglesia, era que me llevaron a la iglesia, me confirmaron en la iglesia, me bautizaron en la iglesia y me obligaron a ir a la iglesia. Me obligaron porque cuando ya yo tenía ya 12 años, yo me crié con la tía mía y mi abuela en Santiago. Entonces ella me decía: vete a la iglesia, muchacho. ¿Y usted no va a ir? No, yo fui el domingo pasado, me decía. Ella se quedaba acostada, entonces yo tenía una opción. Yo podía ser desobediente y mentirle e irme a jugar al parque, porque frente a la iglesia, allá en Santiago, hay un parque. Entonces yo podía quedarme jugando con los muchachitos, ¿verdad? Y yo iba y me quedaba en la última parte de atrás, atemorizado, porque aparte de que no entendía lo que estaban diciendo, porque era en latín. ¿Qué le parece? Apenas yo sé hablar español y me están hablando en latín. Qué error y qué horror. Eso es mi primera experiencia de la iglesia.
Ahora, quizás esa no es la suya, pero quizás similar, ¿verdad? Más o menos tenemos diferentes ideas, ¿verdad? Gracias a Dios por la palabra. Gracias al Señor por el entendimiento de la Sagrada Escritura. Gracias al Señor porque de repente dijo Dios, sea la luz. Y la luz que alumbra a todo hombre, como dice Juan, viene a este mundo. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es la iglesia, tenemos que gradualmente descartar, y voy a hacer lo más posible, para descartar de nuestra mente toda idea inapropiada, producto de aquellos que nos enseñaron, quizás tuvieron buenas intenciones. Dicho sea de paso que uno de mis mejores amigos fue el sacerdote que me dio lo que se llama el catecismo. Ustedes saben lo que es, ¿verdad? Antes de hacer la primera comunión, ¿verdad? En el colegio Sagrado Corazón de Jesús, los que son de Santiago saben a qué yo me refiero, que era completamente de monja, de niñas. Entonces mis primas se iban ahí, porque yo me crié con ellas. Entonces, anualmente la abrían a los varoncitos que iban a ser preparados para hacer la primera comunión. Y yo tuve mi primera experiencia de ver a este hombre con su sotana, creo que él era español, él tenía una casa doblada en la esquina. Nos gustaba porque nos invitaba y nos hacía refresco y galletica. Yo iba más por la galletica y el refresco que por lo que me iba a decir. y ese día la casa se llenaba. Pero era un hombre verdaderamente, lo que yo quiero decirle es que de alguna manera que yo todavía no lo entiendo, ahora lo entiendo, como que inspiró en mí el asunto de Dios, respeto. Él simboliza a Dios de alguna manera. Hay algo que yo no entiendo, no logro captar, y de alguna manera que no lo entiendo. Esto como que fue un medio como para que cuando yo viniese a este país, el Señor pusiese ya los puntos sobre la I y revelarme el Evangelio. Pero le confieso que de alguna manera que no entiendo, comenzó a producir en mí inquietudes con relación a Dios, a lo que era a lo sobrenatural. Brevemente ese era. Yo sé que si usted testificase, usted relatase algo quizás no así o quizás similar, pero todos nosotros hemos tenido una experiencia con lo que es la iglesia, Ahora, pasando tantas décadas ahora, y yo a través de todos estos años estudiar las Sagradas Escrituras, exponerme por 15 años en una congregación, en mi primera congregación, exponerme por 5 años en otra congregación y exponerme por un tiempo con ustedes, que ustedes han sido muy buenos y me han tolerado todo este tiempo. Y yo quiero saber en realidad lo que es la iglesia. Aquí el Señor Jesucristo le hace esa pregunta a sus discípulos. Ustedes han estado conmigo hombro con hombro por 3 años. Yo quiero hacerles esta pregunta, que ustedes han salido a predicar. Él, recuerda que lo envió por ejemplo 70 de 2 en 2, y a los 12 le dio autoridad para predicar en las aldeas, en diferentes lugares, y él había preparado el camino, y luego le dice, ¿cuál es lo que está diciendo la gente con relación a mí? ¿Qué dicen los hombres? Recuerden, hermano, cuando Cristo hace la pregunta, ¿qué dicen los hombres? ¿Qué dice la gente de mí? Recuerden que él no le estaba haciendo esa pregunta a paganos. ¿A quién era? A su pueblo, al pueblo de Israel. Aquellos que conocían el Pentateuco, aquellos que conocían la ley de Moisés, aquellos que conocían el Antiguo Testamento, aquellos que se habían expuesto por siglos con relación al legado del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es decir,
que no era un pueblo ignorante. ¿Cuántas profecías están desde Génesis 3:15 hasta el libro de Malaquías, que estamos estudiando hoy nosotros? Hasta el libro de Malaquías, ¿cuántas profecías con relación al Mesías? Y ahora Él viene. ¿Y cuál es la respuesta? Mire, hermano, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es: tú eres Elías, tú eres, algunos dicen que eres Jeremías, o la encarnación en uno de los profetas. ¿Sabe lo que eso significa? Tú eres simplemente un hombre. ¿No se está captando? Porque al decir que es Elías, un hombre, que es un profeta, al decir que es Jeremías, un profeta, o al decir que era uno de los profetas, que son los profetas, 4, ¿verdad? Los profetas mayores y los 12 menores, 16 profetas, uno de esos profetas, ese eres tú. Pero ¿qué decía las Escrituras con relación a él? Y llamará su nombre Manuel, Dios con nosotros. He aquí la Virgen concebirá. He aquí la estrella de Jacob, la estrella resplandeciente de la mañana. Él aquí es la roca. Y da en numerosas profecías con relación a él. Es decir, que el entendimiento de ellos, como el entendimiento de la multitud, si le preguntamos en la calle, ellos no tienen el entendimiento. Para darle una idea, por ejemplo, en el libro de Zacarías, en el capítulo 3, en el versículo 9, dice en esa escritura que Él es la única piedra y la llama escogida y preciosa. Escogida y preciosa. En Zacarías capítulo 4 también, solamente para tomar este libro, capítulo 4, versículo 10, dice que esa roca única y preciosa que tiene la plenitud, y habla de que tiene los 7 espíritus de Dios. Me parece que leo eso en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis y otros pasajes bíblicos. En el libro de Efesios, y ahora sí lo voy a invitar a Efesios capítulo 2, Efesios 2, quiero leer este pasaje. ¿Cuál es el origen? Porque primeramente, si se va a hacer un edificio, estamos aquí en este edificio, que lo primero, no lo vemos, pero lo primero es el fundamento. Primero es el fundamento. Y ustedes saben, hermano, que los que construyen edificios, ellos le ponen el mismo fundamento a todos los edificios. Si hace, por ejemplo, la torre nueva que hicieron, diga usted, el fundamento hacia abajo. ¿Cuántos pisos de fundamento tendrán esos edificios cuando van a levantar una torre con tanto peso? No es el mismo fundamento que tiene este modesto edificio. Tiene un edificio, pero este edificio es inferior al edificio que está aquí, que son de 4 o 5 plantas. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué clase de fundamento va a tener la iglesia que Cristo dice que Él habría de edificar? Y note que Él dice en el texto que leímos, ¿qué dice? Edificaré. Esto no es un asunto que la iglesia es una idea del hombre, de que el hombre inventó la iglesia, de que fue buena idea comenzar la iglesia. Las denominaciones las comenzaron los hombres, de eso no hay duda. Y cada una de ellas tiene su trasfondo, tiene su génesis o su comienzo. Podemos trazar cada religión del mundo. El Islam tiene su origen, el catolicismo tiene su origen, los mormones tienen su origen, los testigos de Jehová tienen su origen. Podemos dar hasta la fecha cuando comenzó. Ahora, póngale fecha, trate de ponerle fecha
a cuándo comenzó la iglesia. ¿Cómo dice la Escritura? Escogido desde antes de la fundación del mundo. Eso significa que este momento que nosotros estamos experimentando en esta tarde, este momento, este convivio con la palabra como hermanos, ya esto fue planificado desde antes de la fundación del mundo. Y usted no lo sabía, pero llegó el momento, la fecha, cuando esta hora, este momento, usted lo había de experimentar. Porque la iglesia es un organismo vivo y Cristo es la cabeza de esa iglesia. Y dice aquí en Efesios capítulo 2, mire el origen. Es escogida, es preciosa. Eso tiene que ver con la cabeza de la iglesia. Dice aquí que para que nadie se equivoque con relación al fundamento, primeramente habla del pasado de los miembros de la iglesia. ¿Cuál era nuestro pasado? Porque tenemos nuestro pasado. Oh, sí. Y nuestro pasado es horrible. Miren lo que dice, capítulo 2, versículo 1. Y Él, Cristo, nos dio vida a vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El versículo 4 me fascina. Ahí se prende la luz. Ese versículo es similar a Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Recuerdan? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y todo era un caos, ¿verdad? Y dijo Dios, sea la luz. Sepárese la luz de las tinieblas, la tierra seca. Y dice aquí, pero Dios, entonces aquí te da dirección con relación quién es el originador de la iglesia. ¿Quién es que hace la obra? ¿Quién es que hace la obra para convertirnos en sus hijos? Pero Dios, que es rico en misericordia, mire esto, por su gran amor con que nos amó. Mire, es un asunto de dos cosas. No perdamos de vista. Usted nota que en el versículo anterior menciona primeramente ira y luego habla del amor. Que lo podamos entender. Porque el evangelio no comienza con el amor de Dios. Yo siempre corrijo esto. El evangelio comienza diciéndonos que estábamos muertos en delitos y pecados, que éramos hijos de ira, que perecíamos el infierno, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Nos vio sumergido en tiniebla y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, en otras palabras, tenía que extenderse su misericordia. Nadie podía extender la mano, nadie podía salvarnos. Estábamos completamente destinados a la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, mira esto, hermano, os dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Subrayando que esto no es algo que yo pueda hacer. En otras palabras, si Dios no tiene misericordia, si Dios no es rico en misericordia, yo hubiese permanecido en mis tinieblas, en mi religioncita, escuchando quizás en otro idioma el sermón. Pero Dios tuvo misericordia de su vida y de la mía. Entonces es como dice Ezequiel 16, no sé si ya leí ese pasaje.
Tu origen fue así. Cuando tú naciste era un desecho. Tu ombligo no fue cortado. Te tiraron en el campo. Pero yo pasé sobre ti. Y cuando te vi en la sangre, te vi como un desecho humano. Te dije, ¡vives! Sí, te dije, vive. Cuando estaba en tu sangre. Te tomé, te limpié. Te puse una faja. Y comenzaste a estar en amores conmigo. Eso está en Ezequiel 16, según ella quiere leer. Esa es la obra de Dios. Esa es la obra. Entonces aquí en Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo en esta carta tan extraordinaria dice en el versículo 6 que después que él muestra, que dice que éramos hijos de ira, él muestra su misericordia, dice el versículo 6, juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí viene el propósito de la iglesia para mostrar, mira esto hermano, Dios va a mostrar. Mira esto, Dios va a mostrar en los siglos venideros. Y nosotros pensamos en el día de mañana, que vamos a hacer mañana. Y Dios está pensando en los siglos venideros. Las abundancias y riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La iglesia va a ser un espectáculo a las regiones celestiales. Dios va a mostrar. No es como pensaron que yo creé el universo como un relojero que le da cuerda al reloj y deja a su criatura desamparada y luego él se va a su trono a disfrutar de su gloria. No, Dios va a mostrar en el futuro, en los siglos venideros, dice él aquí, nos hizo sentar para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mire, lo repite de nuevo. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Usted nota ese estribillo? Por gracia soy salvo. Porque el Señor sabía que a través de todos los siglos se iban a levantar tantas herejías, tantas ideas erradas con relación a la iglesia. Si usted analiza, y yo he analizado muchas religiones comparadas, cada una de ellas le añade algo. El judaísmo, nosotros tenemos a Abraham. Tú vives en una cueva, Jesús. Nuestro padre es Abraham. En inglés dirían, wake up and smell the coffee. Despiértate. Y el Señor sabía de quién era el padre de ellos, el diablo, le dijo. Un predicador moderno, como no le gusta ofender a la gente, le da vuelta al asunto. El Señor le ponía los puntos sobre la I. Dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y ustedes quieren hacer lo que quieren. Y todas las religiones, todas ellas, de alguna manera le añaden obra. Usted nota la lucha. ¿Por qué fueron escritas muchas de las epístolas? Gálatas, por ejemplo, el legalismo. Si no te circuncidas, tú no puedes ser salvo. Está bien, sí. Pero si no te circuncidas, tú eres judío. Acuérdate que Abraham se circuncidó. Si tú no te circuncidas, tú no puedes ser. Le añade, ¿usted está entendiendo, hermano? Y le llama a Pablo mutiladores del cuerpo. Entonces le dice, si ustedes siguen, es más, le dice, Gálatas insensatos. ¿Recuerdan? Necios. No se sorprende, yo tengo una versión que dice, estúpidos. Hay una versión así, porque eso es lo que se dice. Ustedes son estúpidos, así le dice una versión. Y está bien escrita. ¿Sabes qué significa estúpido? Tupido, que no fluye. Tupido. ¿Entienden la palabra? ¿Alguien cree que es algo malo? Que está tupido, no fluye. La sabiduría y el entendimiento no te pasa por ese caco. Falta de entendimiento. Entonces le dice, Gálatas necios, ¿cómo que ustedes comienzan en el espíritu y ahora terminan en la carne? Si es así, ustedes están en su pecado. Vana es la cruz de Cristo. ¿Está entendiendo, hermano? Entonces, toda religión que le añade a la cruz, a la sangre, le añade algo, ahí no hay nada y ahí no puede haber salvación. ¿Por qué? Aquí viene por qué. Capítulo 2 de Gálatas, dice el versículo 20. Versículo 20 de Gálatas dice, edificados
sobre el fundamento. ¿El fundamento de quién? Bueno, de los apóstoles y profetas. ¿Por qué dice así? Menciona primeramente a los apóstoles, porque ellos, ¿de dónde recibieron ellos la palabra, el mensaje de la cruz? De Cristo mismo, que por 3 años le enseñó el evangelio, le predicó el evangelio, lo llenó del Espíritu Santo y luego ellos fueron a proclamar el evangelio. Y luego dice los profetas. ¿A qué profetas se refiere? Todos los profetas del Antiguo Testamento. Yo le menciono 16 profetas, 4 mayores y 12 menores, 16. Hay más, hay otros profetas ahí que mencionan. Pero los principales, 12 profetas. Ok. Ustedes son edificados en el fundamento y dice, pero mira lo que dice aquí. Los profetas predicaron. Moisés fue un profeta de Dios. Abraham, aunque nadie lo llama, Dios lo llama profeta en Génesis 18. Es más, la primera persona que se llama profeta en la Biblia es Abraham. Que Dios le dice, él es profeta, él va a orar por ti cuando aquel monarca quería tomar a Sara como mujer. Dice, mira, ten cuidado, este es un hombre profeta. Le llama profeta. ¿Dónde están las profecías de Moisés, de Abraham? ¿Usted entiende, hermano? El mal entendimiento de lo que hay, porque cuando uno dice que es un profeta, es uno que está proclamando el futuro. Y yo digo, lea la Biblia y defíname profeta con lo que dice la Biblia. Comenzando la primera vez que usa la Biblia la palabra profeta. Y para sorpresa, es Abraham. Abraham es llamado por Dios profeta. Y lo interesante es que Abraham no dijo un montón de profecías. ¿Dónde está la profecía de Abraham? Sino que está atado a la intercesión. Él va a orar por ti. No sé si conecta los puntos. Un profeta es uno que intercede por el pueblo. Y ahí se entiende por qué lo llama profeta. Cada cosa hay que ubicarla en el contexto. Ahora bien, dice aquí, dice, siendo la principal piedra del ángulo. Usted sabe lo que entiende. Piedra principal. Se ponía una piedra principal en un fundamento. O sea, cada uno de ellos, los apóstoles y los profetas, contribuyeron. Ellos tomaron de la revelación bíblica, predicaron, enseñaron. Son pequeñas piedrecitas, podemos decirlo. Ellos tienen su lugar secundario. Pero miren lo que dice aquí. Siendo la principal piedra del ángulo, entonces aquí está el reconocimiento del fundamento de la iglesia. Dice Jesucristo mismo. No dice que los apóstoles es el fundamento de la iglesia. Dice que la iglesia es fundada en el fundamento de los apóstoles. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es el fundamento de los apóstoles? Respuesta, Jesucristo mismo. ¿De quién es la gloria? ¿De quién es la autoridad? De Jesucristo mismo. Así que cuando alguien dice, con todo respeto a usted, porque sabe que no se lo diga así, nadie en la tierra, ni el Señor que está en Roma, en el Vaticano, puede decirnos a nosotros que Él es el vicario de Jesucristo. Eso es imposible. Eso es imposible. Un mortal, un hombre pecaminoso como yo. Dios no le ha delegado a ningún hombre, a ninguna institución, la autoridad que tiene su amado Hijo. Dice, siendo la piedra principal, el fundamento de todo, Jesucristo mismo. ¿Y qué pasa qué pasa después que se pone el fundamento? Que puede sostener el resto del edificio. Donde yo trabajaba, downtown, 27, una planta de 27. Pero yo recuerdo que luego eliminaron en esa cuadra. Y yo estaba a la hora del almuerzo, el entretenimiento de nosotros era ver esa construcción y nos acercábamos. Y personas que conocen, ingenieros ahí, compañeros, dicen, wow, este va a ser un edificio bastante grande. Él sabía, yo no sabía, pero estaba mirando la profundidad y exactamente más alto que el edificio donde yo trabajo.
Entonces la pregunta, vuelvo a la pregunta, ¿qué clase de fundamento va a tener una iglesia que es construida por Dios, diseñada por Dios desde antes de la fundación del mundo, cuya cabeza es su amado Hijo? Un fundamento masivo, hermano. Un fundamento masivo. Mire aquí en Isaías capítulo 28, quiero leerte esto, hermano. Isaías capítulo 28. Versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice: he aquí que yo he puesto. Esto no es un asunto que lo va a poner. Esto no es un asunto que déjame ver si las culturas cambian, los tiempos cambian, los gobiernos cambian, deja ver cómo yo me adopto, me acoplo. No, no. He aquí yo he puesto en Sión por fundamento. ¿Cuántas piedras pone? Una. Ya usted sabe por qué nosotros somos llamados piedras vivas. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa metáfora. Vosotros también, como piedras vivas, piedras pequeñas, ser edificado. Dice, he aquí pongo en Sión un fundamento, una piedra. Mira la característica. Piedra probada. Piedra probada. Cuando iban a la cantera, usted sabe que anteriormente los edificios no eran como ahora. Ellos tenían que esculpir las piedras. Y a veces cuando estaban esculpiendo una piedra se quebraba y tenían que desecharla. La piedra era desechada. ¿Recuerda ese término? La piedra desechada por los hombres, bueno, para Dios, escogida y preciosa. Ellos primeramente escarbaban y la examinaban. Cuando miraban de la cantera, de donde esculpían las piedras, la arrastraban muchos hombres y la ubicaban una por una. Dios está ubicando, Dios está construyendo una iglesia gloriosa, una iglesia enorme de toda nación, tribu y lengua. Cristo es el fundamento de la iglesia. Y si Cristo es el fundamento de la iglesia, hermano, el peso que hay sobre ese fundamento, hermano. Millares y millares y millares de seres humanos de toda nación, de toda tribu, de toda lengua. Todos nosotros. Y dice, escogida y preciosa, angular, de simiente estable. De simiente estable. ¿Entiendes? Todo se puede mover. Todo puede temblar, pero es de simiente estable. Dice, el que creyere, no se apresure. Es una iglesia, es un fundamento precioso. Un fundamento reconocible, Jesucristo mismo. Aún en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en ese cántico de Moisés, que es el capítulo 32 del libro de los Salmos. Mire aún, lo voy a leer, hermano, 32 del libro de Deuteronomio. Mire el versículo 30 arriba. Está en el capítulo 32 de Deuteronomio. Usted mira el versículo 30. Dice, entonces habló Moisés a toda la congregación de Israel la palabra de este cántico hasta acabarlo. Un cántico. Y mire lo que dice el versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. La roca, y si usted sigue leyendo todo ese capítulo completo, usted va a encontrar en diferentes lugares, por ejemplo, el versículo 30,
32:30, una pregunta: ¿cómo podría perseguir uno a 1000? ¿Cómo podría perseguir uno a 1000? Y 2, hacer huir a 10,000. ¿Cómo? En otras palabras, ¿de dónde venía la fuerza, la fortaleza, el poder para que Israel, con tantas murmuraciones, 10 veces tentó a Dios en el desierto, 10 veces, yo lo tenía contado, con tantas cosas como Israel criticó a Moisés, criticó el maná que descendió del cielo? Aquí nada más hay maná todos los días, estamos cansados de maná. Criticó todo, no tenemos agua, nuestros hijos van a morir, y como quiera Dios extendía su misericordia, y pregunta: ¿cómo fue que uno persiguió a 1000 y 2 a 2000? Dice, respuesta: si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado. En otras palabras, lo que está diciendo aquí: ¿cómo es que los enemigos de Israel no prevalecieron contra Israel si Dios no hubiese estado con su pueblo? Y dice, porque la roca de ellos, no es como nuestra roca. Y usted note en la Biblia que la palabra roca de ellos está con letra minúscula, no sé si se lo nota. Yo soy muy observador. Y la palabra roca está con letra mayúscula, R mayúscula, como dice, la piedrecita de ellos, la piedrecita de ellos no es como la roca nuestra, el fundamento nuestro. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Entonces, esta iglesia tiene un fundamento. Esta iglesia tiene a Jesucristo reconocible como la roca. Él tiene como la piedra angular, como el fundamento de la iglesia, Él tiene la preeminencia. Usted ve lo bueno que haber leído el libro de Apocalipsis, porque ahora vamos a ver y usted va a entender un poquito más. Pero él decía que es importante leer toda la Biblia y luego uno puede... Mira aquí en Apocalipsis, que lo habíamos leído, para que usted vea. Él tiene la preeminencia. ¿Qué dice? ¿Qué le dice el Señor a Juan allá, en esa visión apocalíptica? En el capítulo 1, versículo 8, le dice, yo soy el alfa y el omega. Aquí está su preeminencia. ¿Puede usted hablar o escribir sin el vocabulario, sin la letra del alfabeto? Que son 28 en español, ¿no? En inglés son 26 y en hebreo son 22. ¿Puede usted? ¿Qué es lo que está diciendo? Yo soy el alfa, la A, y la omega, la Z. Toda la sabiduría, todo. Y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículo 14, dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Si Él es el alfa y Él es el omega y Él es el principio, Él es el todo, entonces. Mira el Dios que nosotros conocemos, hermano. Una de las cosas más horrendas triste para nosotros los creyentes, en comparación a las religiones falsas, que yo siento gran celo, es que los de las religiones falsas tienen más celo en lo que ellos creen que está errado. Un musulmán ora 5 veces al día. ¿Cuántas veces ora usted o yo? No responda, eso es un asunto de él. En Londres paran el tráfico
ponen una alfombra encima del carro del taxista y comienzan a orar a Alá. Una repetición en árabe, de memoria, que no es oída por Dios. No se equivoque nadie. No me diga a mí que Alá y Jehová es el mismo. No me insulte, que no es el mismo. No me diga que el Jehová del Antiguo Testamento, el Alá de los musulmanes y otros dioses, el de Hare Krishna y el que los Budas, que no es lo mismo. Eso, claro, el anticristo está trabajando para hacerle creer a la humanidad que es lo mismo. No es el mismo. Dios es único. Dios es espíritu. Y el celo mío es como que nosotros, teniendo este conocimiento tan glorioso del único Dios verdadero, vivimos una vida tan, anémica. Vivimos, ¿están de acuerdo conmigo? A la luz de tanta cosa, tanta gloria que nosotros hemos recibido. No es para orar 5 veces, para orar 10 veces. Y ellos es un celo que matan por esa creencia. Cogen una bomba, se la amarran y se extrayan de lo que creen. Una religión infernal. Y nosotros tenemos el conocimiento, hermano. Como dice Colosenses, me gusta ese texto, las riquezas del pleno entendimiento. Piensen en ese pasaje. Las riquezas del pleno entendimiento, la riqueza de conocer sin lugar a duda que sé porque sé que Jesucristo es el Salvador de mi alma. Sé porque sé que Jesucristo es el fundamento de la iglesia, que no hay otro, que yo no tengo que buscar otro, que tengo ese conocimiento y es para vivir una vida de entrega a Él, de entrega. El principio de la creación entonces tiene la preeminencia. Dice en el libro de Zacarías que esa piedra tiene 7 ojos. ¿Qué usted cree que está refiriendo? Con esos 2 ojos, los míos están un poco defectuosos y muchos de nosotros usamos espejuelos, ¿verdad? No tenemos 20 ya. Pero él tiene, esa roca tiene 7 ojos. ¿Qué significa eso? Que todo lo ve. Aleluya. Que todo lo conoce. Esas veces uno piensa que el Señor no conoce la agonía, lo que está pasando en su vida, su prueba, su tristeza, su lloro. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que conoce absolutamente todo lo que uno está pasando. Yo leía, porque me estoy preparando para dar una clase sobre eso, el Islam, dentro de 2 semanas. Porque estén interesados, pueden venir. Que el Alá no ama a los impíos. Oiga esto. El Dios de ellos no ama a los impíos. Y Cristo dice que Cristo vino a ¿qué? A salvar a los pecadores. Es para que usted vea, hermano. Pero lo horrendo de eso es. Lo horrendo de todo esto es lo que estoy diciendo. Que 25% de la humanidad prácticamente siguen esta religión. No sé si son 2 billones, no sé, unos cuantos millones. Billones. Hay naciones completas. Ya están arropando a España. Si no pasa algo, va a ser arropada completamente en 10 años. Así que las cosas no están muy buenas lo que viene para este mundo. Ahora, dice aquí en Hebreos capítulo 12, Hebreos 12.
Mira el contraste entre aquello que es tipológico, aquello que es de la sombra, aquello que viene de Israel, a lo que tiene que ver con nosotros, aquí en Hebreos capítulo 12, la carta a los Hebreos, partiendo del versículo 22, hace un contraste. La epístola a los Hebreos es una epístola de contrastes. ¿Okay? Contraste. Usted nota que en la epístola a los Hebreos dice mejor. Por ejemplo, dice, habla de la ofrenda de Abel, y luego dice, la sangre de Abel, dice, la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿Te ha notado? Habla del sacerdocio levítico y dice, Cristo tiene un mejor sacerdocio. O sea, todo es mejor lo que Cristo hace. Pero para que usted tenga una idea y esta palabra le puedan penetrar, mira aquí, está haciendo un contraste en la ley y la gracia. Y dice, versículo 18, estoy en Hebreos 12, 18, dice, porque no os habéis acercado nosotros al monte que se podía palpar. Esto es el monte Sinaí, cuando Moisés recibió las tablas de la ley. Y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. No podían soportar esa voz hablándole. Porque no podían soportar lo que se le ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Esto es Moisés, aquel que ascendió al monte 6 veces y descendió al monte, que recibió las tablas, la ley, que habló con Jehová cara a cara. Y él dijo, yo con esto, yo estoy aquí, me va a destruir esto que está pasando. Está diciendo, no es ahí. No es ahí. No es al Dios de ira. No es al Dios del Antiguo Testamento que comenzó a tratar con ese pueblo y ese pueblo dijo, no, mejor vete tú y habla con Dios. Nosotros nos quedamos aquí. Es una cosa que uno debe, que de alguna forma Dios, porque estas son cosas que Dios tiene que revelarle a uno. O sea, la voluntad de Dios era hablar con el pueblo, comunicarse con el pueblo. Pero el pueblo, el corazón del pueblo estaba todavía con la rapiña y con el deseo de regresar a Egipto, un corazón dividido. Que ellos sabían, con esto que está en mi corazón, con esto que está en mi corazón, yo me acerco a ellos quedo frito, mejor me quedo aquí que Moisés vaya. Que si alguien se va a quemar o ser quemado, que se queme Moisés. Ellos se quedaron. Por eso fue que luego vino el tabernáculo, y que usted entiende, vino el tabernáculo y Dios antes hablaba Dios hablaba del monte Sinaí en Éxodo, pero en Levítico ya Dios vino, mira esto, Dios viene y hace su casita junto con el pueblo. El tabernáculo, Dios está hablando ahí, las tribus alrededor y Dios con ellos. Emmanuel ya está visualizando a Emmanuel, Dios con nosotros. Hermano, persona, si no conoce al Señor, el anhelo de Dios es que tú te amistes con Él. Él quiere ser no tu amigo, como dice. Él quiere ser tu salvador, salvarte de tu pecado primero, para luego hacerte tu amigo y que tú puedas comunicarte con Él como habla con un amigo. Dios es nuestro amigo. Yo no tengo miedo a Dios, yo le tengo respeto. Yo le tengo respeto a Dios. No le tengo miedo. Con toda su grandeza. Y dice, ellos no querían. Y luego dice, si no, aquí viene el contraste, que si os habéis acercado. ¿Qué está pasando? El pecado lo aleja, ¿ves? Israel estaba lejos por su pecado. Dice, si no, ve el contraste, si no, a eso no te acercaste, si no, os habéis acercado. Mire, número 1, ¿a qué no nos hemos acercado? Al monte Sión, la ciudad de David. Segundo, a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial, no la terrenal.
A la compañía, mire esto, hermano, a la compañía de muchos millares de ángeles. Mire cuáles son nuestros compañeros en el cielo. Mire esto, me encanta esta expresión. A la congregación de los primogénitos. Mire esto, hermano. A la congregación de los primogénitos. En inglés dice, the congregation of the ones. La congregación de los unos. Me gusta eso. ¿Entienden? Cristo es uno. Y Cristo es el primogénito. Es unigénito y es primogénito. Unigénito porque es hijo y no hay otro como él. Nosotros no somos hijos iguales. Nosotros no somos hijos de Dios como Cristo es hijo de Dios. No está claro. Él tiene un lugar preeminente. Él es el hijo de Dios en preeminencia. Nosotros somos hijos de Dios con letra minúscula. Entonces dice, ustedes se han acercado a la congregación de los unos que están inscritos en los cielos, al Dios y juez de todos, a los espíritus de justos hechos perfectos. Y mire esto, ¿y a quién te acerca? Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada, como le decía, que habla mejor que la de Abel. Bendito sea su nombre. Entonces, ahí está su preeminencia, ahí está su grandeza. ¿Cómo se manifiesta? Y esto es solamente la introducción al tema de la iglesia. Esto es poniendo un poco de fundamento, porque luego hay que ir para arriba. Entonces, una idea, un poco de idea y derrumbar algunos conceptos. Note usted que en el capítulo 16 del libro de Mateo que leímos, cuando Cristo le pregunta a Pedro, ¿y quién decís vosotros, ustedes, que yo soy? Que yo soy. Yo tengo en casa una enciclopedia de 12 volúmenes que se llama The History of Civilization, la historia de la civilización. Yo lo compré cuando yo estudiaba. Entonces, cuando yo busco la letra J, ahí está Julio César. ¿Quién también está ahí? ¿Quién comienza con J? Jesús. Oh, sí. Jesús con Julio César. ¿Usted me está entendiendo? O sea, vamos a poner a Jesús en la historia de la civilización. Un hombre grande, yo leí un poco. Pero son personas intelectuales. Gente, un matrimonio que iba a esa serie. Ganaron premios por lo que hicieron. Espero que sean cristianos, que lo fueran antes, no sé. Pero el punto es, Jesucristo no puede ser puesto en la misma categoría de los mortales. Porque aquí está la prueba, ¿Quién dicen que yo soy? ¿Quién dicen que yo soy? ¿Cuál es el punto? Que la roca es el lugar de revelación. La roca, Cristo es el lugar de revelación. Y que nadie puede venir a Él a no ser por revelación. Que nadie se equivoque. Esto no es un asunto, me voy a meter a eso para ver si las cosas me van mejor. Te equivocaste de dirección. Me voy a meter a eso para ver si mi marido se arregla. Yo no sé, un lío con lo que está pasando. Te equivocaste de dirección. Dios tiene que revelarse a cada persona. Dios tiene que obrar, rasgar el velo del entendimiento a cada persona. Tiene que haber dijo Dios, sea la luz. Las escamas sean removidas como Saulo de Tarso para que la persona sea creyente. En esa etapa de mi vida, jovencito, yo era religioso. Yo iba a la misa, hice aquello, lo otro. Yo estaba perdido. Pero este era un muchachito, no importa, yo estaba perdido porque yo hacía lo malo. Yo hacía lo malo. ¿O usted cree que porque tenga 12 años ya y que yo vaya a tal sitio ya, Dios me tiene a mí por salvo? Eso no es así. No se equivoque. Entonces Cristo le pregunta, ¿tú eres Elías, Jeremías, el profeta?
El Señor sabía, Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Y ahora le hace la pregunta a sus discípulos, aquí viene lo importante. Y le dice, ¿y ustedes? ¿Ustedes? El mundo ha hablado, ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué dicen ustedes de mí? ¿Qué dicen ustedes que yo soy? ¿Cuál fue la respuesta? Ahora, cuidado ahora, no fue Pedro que habló. Vamos a poner una cosa clara. Si fue Pedro que habló, ¿cómo hablaba Pedro de Jesús? Es necesario que el Hijo del Hombre se entregue. Que esa cosa no te acontezca. ¿Cómo va a ser eso? Mi reino no es este mundo. Saca la espada y le corta la oreja a un hombre. ¿Cómo hablaba Pedro? Ahora, ¿cómo habla Dios por Pedro cuando es Dios que habla? ¿Cómo es que habla? ¿Cómo es que nosotros hablamos cuando hablamos en nuestra fuerza? ¿Y cómo es que nosotros hablamos cuando es el Espíritu de Dios que pone esas palabras en nuestra boca? No son nosotros que hablamos. Y luego la persona dice, ay hermano, ese salmo que usted leyó, o esa palabra que usted dijo, y lo más remoto que estaba en el hermano era que iba a decir eso, lo otro. ¿Qué está pasando? Que Dios por el Espíritu trajo a la mente y al corazón para edificar a su iglesia. Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra llena de esperanza para un mundo que no ama a Dios, que aborrece a Dios? Tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y luego viene cómo, y con esto voy a terminar, cómo comienza la manifestación de la iglesia que fue predestinada desde antes de la fundación del mundo. Y él le dice, Simón, hijo de Jonás, bienaventurado eres, que significa dichoso, feliz eres, Simón. ¿En qué consiste la felicidad de los seres humanos? ¿En qué consiste la felicidad suya en el día de hoy? ¿En un mejor trabajo? ¿En casarte y no eres casado o casado? ¿En qué consiste? Cuando nosotros sabemos que todo esto es efímero, que todo esto se acaba. Le dice, feliz, dichoso eres. ¿En qué consiste la felicidad de la iglesia? Porque no te lo reveló. Aquí viene que solamente por revelación, una persona puede ser hijo e hija de Dios. No estamos hablando de religión, no estamos hablando de me metí a eso, no. Estamos hablando de un encuentronazo con el Dios de la gloria. Estamos hablando con un encuentro cuando las tinieblas, el pecado en nuestras vidas es confrontado por el Espíritu de Dios. Y en ese momento, en el caso mío, junio 21, 1970, a las 8:45 de la noche. El día, la hora, porque yo miré el reloj cuando venía quebrantado para que oraran por mí. ¿Y qué pasó? ¿Algo humano me va a sostener a mí por más de 4 décadas? ¿Una experiencia religiosa superficial? No. Es la revelación de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y esa es la experiencia que cada persona en el planeta tiene que tener. Y le dijo, tú eres Pedro, que significa piedra pequeña.
Y sobre esta piedra, ¿cuál piedra? Que yo soy el Hijo del Dios viviente, sobre eso, sobre esa masiva piedra, la confesión de que yo soy el Hijo de Dios viviente, voy a edificar mi iglesia. La voy a edificar. Y las puertas del infierno, mire que ha tratado, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y mire cuánto ha tratado el diablo a través de los siglos de tratar de destruir a ese fundamento. ¿Tú sabes cuándo comenzó la lucha, verdad, del diablo, el dragón escarlata? ¿Usted cree que comenzó acá? Que comenzó 4.000 años de Génesis. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo comenzó? El pecado entró al mundo. Ahí comienza. El diablo tenía ya alguna noción de lo que iba a pasar. ¿Por qué tiraron todos los muchachitos al río Nilo? Ya Génesis había dicho que de la simiente de la mujer. Y el que tiene simiente es el hombre, el prole. ¿Está entendiendo? Es el hombre. ¿Por qué no mataron todas las niñas? Piensa. Mataron a todos los varoncitos. ¿Qué es lo que Dios quería hacer? Intentar hacer. Terminar. El libro de Esther, ¿qué pasó? Vamos a ahorcar a todos los judíos, vamos a ahorcar a toda esa gente. ¿Qué pasó? Aquel que hizo la horca, ¿cómo que dice el refrán? Le salió el tiro por la culata. A mí me encanta esa historia, tan perverso y tan malo ese amado. Ella hace una horca y él cree que va a ahorcar. Y a él, mire, la horca, donde él quería, cógelo y ahórcalo ahí. Con el Señor no se juega, hermano. ¿Qué pasa en Mateo 2 cuando se escucha que había nacido un rey? Díganme dónde está el rey de los judíos. Yo quiero venir a adorarlo. Lo voy a adorar, dígame. Lo va a adorar. Matarlo. ¿Qué pasa en Apocalipsis 12? Vi una señal en los cielos, una mujer vestida de sol, vestida de escarlata, que lloraba, gemía con los dolores del parto. Y estaba el diablo, el dragón escarlata, esperando destruir a quién. ¿Por qué no dice que tú destruyes a la mujer? ¿Usted está entendiendo? ¿Por qué no dijo que la mujer estaba ahí? No, estaba esperando que brotase el niño para devorar. ¿Está entendiendo? Ahora, una aplicación, y con esto termino. ¿Sabe qué? Esa lucha, muchas de las luchas que uno tiene como creyente, es la lucha del diablo tratando de destruir esa simiente que Dios ha puesto en el corazón de uno. ¿Usted está consciente de eso? Hay muchos creyentes, eso yo lo pude recibir, válgame, 20 años después de ser creyente. Yo pude captar eso, porque es asunto que Dios se lo revele. La iglesia está preñada de Jesucristo. Como una mujer está preñada y tiene síntomas, etc. Una de las cosas nada de más gloriosas es que yo saber que Cristo, como simiente, mora en mí, dentro de mí. Y Pablo dice de esta manera: vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea. En otras palabras, él miraba a la iglesia. Yo no estoy mirando a Jesucristo, yo no estoy discerniendo. Eso se le pasa. Yo me encuentro con creyentes y hablo con creyentes. Yo lo que quiero discernir es Jesucristo. ¿Sabes? Comenzamos a hablar, a dialogar. Yo quiero ver a Jesucristo. ¿Cuánto del Señor? Que el Señor sea muy glorificado. Oremos. Padre, gracias. Gracias por ese fundamento que tú has puesto en Sión. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra tu iglesia. El fundamento ha sido puesto, nosotros estamos
en el fundamento. Nada nos podrá apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Venga espada, peligro, persecución, nada nos apartará del amor de Dios en Cristo Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias, Padre, por estas verdades que no me canso, oh Dios, de proclamarla, de saborearla, de expresarla. Esta es nuestra vida. Gracias, Padre, por revelarnos esta palabra. Gracias por Jesús, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Salvador. Señor, perdona, Señor, nuestra negligencia, nuestra apatía, nuestra tibieza, nuestra falta de fervor en las cosas espirituales. Despiértanos, Señor, que podamos servirte en espíritu y verdad. En el nombre de Jesús. Amén.